Está aquí en estudios con nosotros el ingeniero agrónomo Maximiliano Mazzola, que como decíamos es el responsable del emprendimiento uruguayo en Uruguay. Y bueno, como solemos hacer con quienes nos visitan por primera vez aquí en estudio, le vamos a preguntar a Maximiliano, ¿quién es Maximiliano Mazzola? Bueno, buenas noches. Quiero aprovechar también la oportunidad para desearle feliz y próspero año nuevo a todos los agropecuarios del país, que hoy es el primer día de nuestro ejercicio 22-23. Así que los que amamos esta profesión, el año empieza hoy. Es cierto. ¿Ya hiciste la declaración jurada de COSE? ¿O no, todavía? No, todavía no. Bueno, ¿quién es el ingeniero Mazzola? Soy ingeniero agrónomo, amante de la profesión, realmente. Cuando uno se plantea o habla con la gente más joven sobre la elección de las profesiones, a uno le queda claro que no le erró, que cada vez que volvés a mirar qué podrías haber sido, volvemos a estar seguros que no le erramos la profesión. Felizmente casado, con 3 niñas, que les pedí que me escucharan. Hoy aumentó la audiencia. La audiencia. Y bueno, apasionado del trabajo si del campo. A la chiquilina. Sí, pero no se puede mandar saludos. ¿Se puede? No, se saluda, ¿no? Pero nombrala, ¿cómo se llaman tus hijas? Que se escuchen. Se llaman Sofía, Catalina y Josefina. Muy bien. Y me deben estar escuchando las sobrinas también. Ah, bueno. Adara y Rafaela, que son chiquitas. Así que les mando un beso. Y bueno, como les decía, apasionado de la profesión, muy feliz con lo que se hace y apoyando el rubro que entendemos que es el rubro del pasado, del presente y del futuro del país. Sos de la generación de aquellos que decían que la agronomía era la profesión del futuro. Es correcto. Pero llegaron a ese futuro. Nos costó alcanzarla. Pero llegaron. Sí, soy de la generación donde los maíces eran variedades y donde la soja no tenía futuro en el país, y donde cuando un establecimiento agropecuario lograba pagar una cuenta era un gran éxito. Esa fue la crianza, la educación agronómica de no tanto tiempo atrás. La gente no me ve, no soy joven, pero tampoco soy tan viejo. Y cambió muchísimo. En estos años lo que cambió es asombroso realmente. La tecnología, la cabeza, cómo vendemos lo que hacemos, cómo producimos. Y se nos viene para adelante todo el tema medio ambiente, cuidar bien el campo que vamos a dejar para nuestras futuras generaciones. Se viene el producir sin ensuciar, sin impactar, mejorando eso es una ola que va a llevar mucho tiempo, pero que tenemos que aprovechar porque tenemos las condiciones de hacerlo bien, realmente. Maximiliano, ¿hace cuánto que estás en este proyecto de Uruguayu? Proyecto Uruguayu particularmente tiene 10 años en Uruguay. Proyecto de una familia que tomó mucho coraje y vino a invirtió en un rubro que además dentro de la tradicionalidad de la ganadería en el país es distinto, que es la carne Wagyu. Sí, aparte sin tener antecedentes la familia, porque tiene un emprendimiento vinculado, sí, con los alimentos, pero no con la carne. Por eso destaco su audacia, su valentía y su empuje. Y hace 10 años ya que está la empresa, y como todo rubro que tiene, que es nuevo y que uno tiene que aprender mucho, hemos experimentado, hemos tenido que transitar un camino difícil en ese sentido. Hemos cometido muchos errores, nos quedan muchos por cometer, pero también hemos tenido aciertos. Bien, ¿y estás desde el primer día? Casi, no desde el primer día, desde el segundo año, digamos. Bien, hablemos entonces, yo hoy hablé de cabras también, pero bueno, me decías antes de empezar el programa que se habían dejado de lado esa producción. Están insertos en Florida, bastante cerca de Montevideo, y además de Wagyu crían alguna otra cosa. Sí, hacemos ganadería general, tenemos un rodeo Angus también, y bueno, ganadería como cualquier otro establecimiento, con la salvedad que tenemos un rodeo de cría grande y un feedlot de terminación.
y la venta directa de la carne con la marca que es la misma que la cabaña. O sea, a veces se da esa confusión, me gusta aclarar, que es la cabaña es Uruguayu, ese juego de palabras entre el Guayu y el Uruguay, ese es el nombre de la cabaña comercial, pero también es el nombre de la carne. Bien, ¿de qué estamos hablando? ¿De un rodeo vacuno de cuántos animales? La producción no es de Wagyu puro, es cruza con Angus, ¿no? Exacto, sí, el grueso de la producción es con cruzas, su primera cruza o segunda o tercera retrocruza. La empresa hoy está faenando en el entorno de 1.500 animales por año. Para eso somos una empresa que hacemos ciclo completo, o sea que necesitas un rodeo de casi 6.000 animales para tener la cría, la recría, las reposiciones y a la vez poder haciendo esa extracción. ¿Todos propios son la carne uruguayo es de animales propios o también compran Wagyu de otros establecimientos para? Nosotros hace un poco, mira, la historia fue, nosotros decidimos en el momento de empezar con el Wagyu hacer escuela propia, lo cual hicimos durante todos estos años. Ahora que estamos insertos en el mercado, que la empresa está ya consolidada, estamos sí haciendo convenios de cría más que nada, con productores de varios lados del país, donde nosotros proveemos el semen y compramos los terneros cruza Wagyu que salen con un determinado proceso que se verifica para que salga todo bien. O sea, empezamos en un proceso de crecimiento porque la parte comercial, o sea, la cadena comercial tiende a crecer más rápido de lo que el campo y las hectáreas pueden bancar por sí mismas. Entonces, después de haber tenido todo este proceso de consolidación, nos sentimos seguros como para salir a convencer gente, comprar sus terneros. Hay gente que nos vende no el ternero, sino ya categorías un poco más grandes. En general se terminan todas en nuestro corral, pero tenemos convenio con algún otro corral. La idea es que lo hagamos nosotros o lo haga un tercero, no importa, acá no hay magia, es hacerlo bien y llegar al producto final. Maximiliano, ¿cuál es? Vamos a hablar un poco primero de la raza, que si bien mucha gente la conoce, la ha probado, pero bueno, ¿cuáles son las características que tiene la raza? Y después en el segundo tramo de la entrevista hablamos específicamente de la carne. La raza particularmente ha sido seleccionada de forma indirecta, tiene una historia muy interesante, que después si tenemos tiempo me gusta contarla. Para lo que la distinción principal es el marmoreo, la grasa intramuscular. Seguramente la audiencia ha visto fotos cuando la grasa se mete adentro de la fibra y queda ese marmoreadito. Desde el punto de vista agronómico, es un animal que pare animales muy chicos, por lo tanto tiene una facilidad de parto fantástica, es muy bueno para cruzar con vaquillonas, por ejemplo. Son animales muy caminadores, son animales muy rústicos, no los ayuda la pinta. Nosotros cuando empezamos a criar estos animales tuvimos que cambiar mucho el ojo del ganado británico al Wagyu. Claro, porque la fortaleza de estos animales está en la delantera. Son animales muy cargados del delantero, son animales que tienen una cola bastante más flaca. O sea, la fisonomía de que tiene el animal no es la tradicional forma que nosotros buscamos en un ganado de raza carne. Hablaste del tema de pariciones fáciles. ¿Qué porcentajes de parición manejan ustedes? Ahí nosotros en nuestro rodeo utilizamos mucho destete precoz porque nos importa preñar mucha vaca. Porque como la genética es escasa todavía, cada vientre, cada matriz que es Wagyu o cruza Wagyu, nos interesa que dé el ternero, pero muestra la fertilidad que tiene, con destete precoz, no baja nunca del 95 en vacas multíparas, en vaquillonas también se preña muy bien, y los toros son destacados, ¿no? Son muy trabajadores, preñan muchísimo, los toros puros, y además son muy precoces como raza, incluso en cruzas, lo que es el desarrollo sexual, tanto el macho como el de la hembra. Y en cuanto a los temas de manejo, ¿hay muchas diferencias con las razas británicas que se utilizan en el país? Mira, las manejamos en conjunto, muchas veces en lotes mixtos.
trabajan totalmente en conjunto y no tienen diferencia. Sí, después hablamos de lo que es calidad de carne, es importante que estos animales vayan pasando bien toda su vida, todos aquellos criterios de crecimiento compensatorio y todas esas pérdidas grandes de precio que tenían los animales históricamente en nuestra ganadería, no son buenos para lograr calidad de carne, pero esto no es solo para el Wagyu, esto es para cualquier raza, ¿no? Entonces, con un proyecto como este que apunta y busca carne de calidad, tenemos que hacer bastante énfasis en la alimentación de los animales, sobre todo en las etapas tempranas, y en ese caso no difiere nada a ningún animal de raza carnicera, ¿no? O sea, el manejo es tratarlos bien, darles de comer bien, y ellos van para adelante. Bueno, y ahí ¿cómo sería la recría, la etapa de recría y la etapa de terminación en el corral? Esto que yo te cuento no es algo que hayamos descubierto nosotros, ni que sea específico de la raza, es parte del conocimiento que el país ganadero ha venido desarrollando y dándose, ¿no? Pero cuando uno logra una primera infancia buena, logra, incluso antes de la aparición, ya está bastante estudiado lo que es la programación fetal, o sea, un muy buen tercer tercio de gestación de la madre, una muy buena crianza inicial, ahí ya estás poniendo las bases para el desarrollo de carne de calidad. Por lo tanto, en el caso nuestro le hacemos bastante énfasis en esas etapas. También se hace destete precoz, no solamente para preñar la vaca, sino para darle un empujoncito también al ternero. Y el primer año de vida se lo cuida mucho, ¿no? De hecho, ahora un invierno duro como el que estamos teniendo, hay mucho ternero a corral, justamente para que el primer invierno, que es la clave, y yo particularmente pienso que no solamente el Wagyu, sino de gran parte de la ganadería en general, lo pasen sin perder peso, no solo sin perder peso, ganando lo que tienen que ganar, ¿no? Claro. Entonces es un primer año bastante intensivo. El segundo año se hace una recría sobre pastura, sobre campo natural, con algún suplemento estratégico, pero nada distinto de lo que se sabe hacer. Y la terminación de todo eso viene con un corral muy largo, un corral que para que, si tú generaste las condiciones para que esa carne marmoree, con una muy buena crianza, con un muy buen primer año y con genética, que ahí sí tenés la diferencia genética de la raza, entonces precisás un corral largo para infiltrar esa grasa, que es un proceso lento. Cuando me refiero a un corral largo, me refiero a un corral de 10 meses, no de 3 meses como estamos acostumbrados, sino de 10, lo que también hace que sea un proceso muy caro, para que todo ese potencial que se juntó en los primeros 2 años de vida del animal, lo termine de mostrarle en ese tercero, para que en el momento de la faena tú tengas ese producto terminado que es el que buscaste desde la inseminación. ¿Y cuánto cuesta producir un novillo Wagyu? Mucho. Con los granos, no sé si ahora bajaron, pero con la suba de granos que hemos tenido este año, imagínate lo que es un corral de 90 días multiplicado por 3, son unos cuantos dólares que se lleva el proceso de corral en sí mismo, y por eso nos resulta absolutamente fundamental que el animal que entre a un corral sea un animal que esté preparado para expresar ese potencial. Lo peor que nos puede pasar es que nosotros pongamos un animal que no va a expresar el potencial y le gastemos ese mundo de plata para no recuperarlo después. Bien, tiene que ver con una inversión que luego se deberá recuperar con el valor agregado que tiene esa carne a la hora de venderse, imagino. Correcto. ¿Qué es lo que tiene la carne Wagyu que la diferencia y que la hace tan cara? Lo diferente de la carne Wagyu radica básicamente en la grasa, en la distribución de la grasa y en la forma química de la grasa, que no es igual, es muy parecida, porque no deja de ser un vacuno, pero no es igual. Entonces, cuando uno se enfrenta a un corte Wagyu, ve no solo el marmoreado típico, que es lo que está buscando como consumidor, sino que va a haber una grasa muy blanca y una grasa que tiene una proporción de ácidos grasos poliinsaturados mayor que la grasa tradicional. Eso le da un punto de fusión más bajo, o sea, es una grasa más líquida. Los chefs suelen referirse a esa grasa cuando tiene un gusto más mantecoso, y es lo que hace la diferencia en la experiencia de comer Wagyu. El comer Wagyu, la diferencia es la grasa, y de ahí radica que es muy importante saberla cocinar. Si una grasa lábil, media líquida,
tú la pasás a la parrilla y lo desgrasás todo, a la hora de comerlo no le vas a sentir ninguna diferencia. Va a ser un asado común. Como un seco, porque además la grasa se derritió toda más rápido. Entonces, una clave importante a la hora de comer guayu, sea a la plancha, sea asado, es hacerlo en su punto. Y su punto es un punto donde vos logres mantener gran parte de esa grasa, que es lo que le da esa palatabilidad distinta, es lo que le da el gusto y lo que le da la sensación y la experiencia de que cuando uno come un guayu se acuerda que lo comió y lo quiere repetir. Entonces la clave, yo siempre insisto, es la grasa. Ahora hablas de plancha, hablas de parrilla, ¿y qué pasa con los otros cortes? Por ejemplo, los habituales de olla o lo que sea. La carne es una carne muy buena, hay que encontrarle el punto, ¿no? A veces, por ejemplo, si uno va a hacer una comida de olla con un corte que tiene mucha grasa, le puede quedar pesado. Entonces sería una lástima utilizar un corte de este tipo para este uso. De todas formas, como yo siempre digo, el animal, así como tiene el bife ancho, que es el que saca en la foto, y el bife angosto, y tiene una paleta preciosa y una aguja súper marmoreada, también tiene nalga, tiene cuadrada, tiene garrón, o sea que carne hay para todos los gustos, no deja de ser una vaca o un novillo como cualquier otro. Dijiste hoy que la producción era de unos 1.500 animales, estamos hablando de novillos o novillos y vaquillonas. Ambos. ¿Y hay un acuerdo de venta con alguna planta frigorífica o cómo es el negocio? Porque ustedes siguen ese negocio. Sí, nosotros hemos faenado siempre y seguimos faenando en Solís, pero vendemos la carne directamente. O sea, no vendemos el animal, sino que la empresa también exporta directamente a distintos mercados el producto. Se exporta a China, por supuesto, se exporta a Europa, se exporta a Estados Unidos, a Brasil, se exporta a algún otro país de Latinoamérica como Ecuador. Y guayu es denominación de origen, ¿no? O sea... No, la que es denominación de origen es Kobe, el Kobe beef. Ese sí es denominación de Kobe. Guayu no, porque guayu es el nombre de la raza. Bien. Entonces está buena la aclaración. Pensé que claro, no, lo que no podemos vender nosotros es el Kobe. Uh-huh. El Kobe tiene que ser producido en la región de Kobe. Pero guayu sí, porque guayu es la raza. Hablaste de China, hablaste de Estados Unidos, hablaste de Brasil, hablaste de Ecuador. Si tuviéramos que hablar de porcentaje por encima de lo que habitualmente se vende la carne uruguaya, ¿de qué podríamos estar hablando? ¿De valores? Hubo porcentajes. ¿De porcentajes por sobre? Es decir, si una tonelada de carne se vende, no sé, Hilton a $13.000, ¿a cuánto se vendería supuestamente? En la medida que tú logres un producto que sea adecuado, con el buen marmoreo, con una buena cobertura de grasa, nosotros más o menos vemos que tenemos una estabilidad en el entorno del 30% arriba del producto final. Y ese 30% cubre además también los mayores costos que los extra costos claro, los 300 días de corral. Cuando las cosas salen bien, cubre. Es importante también que es un mercado que se mueve. Como es carne vacuna, se mueve siguiendo un poco las tendencias de la carne vacuna, pero como a la vez es una especialidad, esos movimientos son un poco más lentos. Por ejemplo, en este momento particularmente que estamos hablando, la carne de corral buena se acercó mucho en precio. Acercó mucho en precio al guayu, tuvo un empuje. Después, si ese valor se mantiene alto, entonces el guayu va a emparejar. Pero siempre se mueve un poquito atrás, ¿no? De misma forma, si vos tenés un ajuste a la baja, posiblemente el guayu se mantenga. Entonces ahí se vuelven a apartar un poquito las curvas. Eso es una realidad del mercado de un producto que es en principio mucho más chico en volumen, mucho más chico. Entonces también se defiende de otra forma en ese sentido. Decías que uruguayo se puede encontrar también en el mercado local. También local, sí, se vende local. Acá ha sido muy valorado el asado, por ejemplo, que tiene una ventaja, yo siempre digo, no falla, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es un asado un poco más caro, pero se vende certificado. Bien. No falla.
no falla. ¿Y de qué precio estamos hablando de venta? Para tener una idea. No quiero decir algo que después mis socios comerciales me vayan a decir que le dije más barato, pero creo que al público debe estar en el entorno de posiblemente los 1.000 pesos el kilo, una cosa así. Asado, por ejemplo. Asado, estamos hablando de asado. ¿Se encuentra en las boutiques de carne? Se encuentra en boutiques, se encuentra en supermercados. Bien. Sí. Teniendo en cuenta lo que han desarrollado en estos 10 años, ¿cuál es el objetivo al alcanzar? Esa pregunta es muy buena porque es la que hacemos siempre y la que replanteamos siempre, ¿no? Claro, pero bueno, en 10 años llegaron a 1.500 animales para faena. Sí. La idea es seguir aumentando, sumar a esos socios comerciales que vos hablabas hoy. Creo que viene más por ahí, porque comercialmente, una vez que uno alcanza el producto, alcanza un poco la madurez comercial, la verdad que el Wagyu empezó hace más tiempo, o sea, el Wagyu no nació con nosotros en Uruguay, ya nació de antes, hay colegas que hace más tiempo que están. Lo que ahora tenemos es que tanto nosotros como los colegas hemos alcanzado cierta masa crítica, que yo siempre digo, lo más peligroso para los mercados chicos, en un lugar de producción chico como es Uruguay, es que sea tan chico que sea intrascendente comercialmente. Ese es nuestro mayor riesgo. Entonces, hoy esa etapa la estamos pasando. El Wagyu es chico, pero existe. Y se faena y se exporta todos los meses y es una realidad comercial. Entonces, a nivel de empresa, nosotros se desarrollan los canales comerciales, pero entendemos que la producción seguramente venga apoyada de lo que pueda hacer la ganadería uruguaya, que está muy madura y está muy profesional, para hacer cruzas y aportar. De hecho, ni siquiera esto es algo que tenemos que hacer nosotros. O sea, nosotros apostamos a que en el futuro corraleros también produzcan esta carne. El Wagyu tiene una cosa muy particular. Tú puedes producir este Wagyu de 300 días, hay incluso empresas que se hacen con 400 días para asegurar mejor, que es el producto Wagyu que se vende. Pero también es cierto que es una herramienta. Es una herramienta para vos cruzar y hacer un encierro de 90 días o 100 días tradicional y mejorar el marmoreo de ese. Entonces, nosotros pensamos que el Wagyu no se limita únicamente a la producción de lo que queda denominado Wagyu, sino que además es una herramienta de cruzamiento en lo que refiere a calidad de carne, que esperamos empiece a hacer un poco de escuela acá. Una pregunta que me quedó colgada hoy de cuando hablabas de la posibilidad de sumar productores. ¿Son productores que ya tienen que tener Wagyu o ustedes de alguna forma pueden incentivarlos y asesorarlos en la producción? No. De hecho, estamos buscando productores que no tengan Wagyu. Por ejemplo, un criador que tenga vacas, Angus, por ejemplo, las cuales se desee cruzar esa vaca Angus por Wagyu. Nosotros somos compradores de ese ternero. Un ternero que tiene un plus también. Entonces, ese tipo de negocios son los que estamos empezando a hacer. ¿Y le aportan la genética a ustedes también? Sí. Bien. Ese novillo vaquillona Wagyu, ¿a qué edad va a faena? ¿Con cuántos kilos? En nuestro modelo de producción están hasta que cumplen su segundo año de vida, en este proceso que hablábamos de cría y recría. En ese momento recién entran al corral, y en el corral están números redondos otro año más. Por lo tanto, la faena es en el entorno de 36 meses. ¿El peso? Y en peso los novillos están en torno a los 700 kilos y las vaquillonas 620 más o menos. ¿Y rendimiento en cuánto anda? ¿Es similar a una raza tradicional, ¿o no? El tradicional rendimiento en cuarta balanza es mayor por corral, por Wagyu, por largo, en torno al 58%, 58-59%. Después está el rendimiento en carne de eso, que ahí es otra cuenta, ¿no? Pero porque es importante que no se sobreengrase demasiado. Claro. Porque vos puedes tener una capa de grasa que al final es grasa a la hora de venderlo, y está dentro de esa cuarta balanza. El Wagyu, en ese sentido, es una herramienta que aporta. Yo hoy mencioné, es un animal feo de ver. Los australianos dicen que es el negocio de la fealdad. Y yo digo que cuando son terneros son feos. Ahora, cuando son novillitos, también siguen siendo feos. Y cuando son novillos gordos, también son feos. Pero hay un momento de la vida donde son hermosos, que es cuando están colgados en en el gancho. Sí, no apto para veganos el comentario. Pero ahí el rendimiento es mejor porque son animales que tienden a no engrasarse tanto.
Entonces son animales muy pesados, pero tienen mucha carne. Llegamos al final de esta entrevista con el ingeniero agrónomo Maximiliano Mazzola, responsable de Uruguayu en Uruguay. Nos quedaron muchas más preguntas, pero bueno, nos va a dar oportunidad para alguna presencia más de la aquí. Los Guayu van a estar en el Prado. ¿Ustedes llevan? Sí, van a estar de vuelta en el Prado por 4º año consecutivo. Ya alentando también a los colegas que tengamos buenas competencias, así que están todos invitados a ver la jura del Guayu y empezar a conocer este animalito tan noble. ¿Ya se sabe quién es el jurado? No, Ah. no, todavía no. Muchas gracias por haber estado aquí hoy, ingeniero Mazzola. Gracias a ustedes.